¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo. En esta semana que ha sido bastante particular, ya que ha estado marcada por una nueva tragedia en Valparaíso, un nuevo incendio forestal que ha dejado a más de 100 personas damnificadas y más de 40 viviendas destruidas, una tragedia que por supuesto se suma a la del pasado 14 de febrero y que además deja una importante lección en la comuna de Valparaíso. De este y otros temas, por supuesto, estaremos hablando con Jaime Barrientos, candidato a diputado por la Unión Demócrata Independiente, UDI, por el distrito 13 de las comunas de Valparaíso, Juan Fernández e Isla de Pascua. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, mucho gusto estar aquí contigo conversando acerca de los temas de nuestro distrito. Así es. Bueno, desgraciadamente está marcado por una nueva tragedia, sí, como lo mencionaba anteriormente. Hay un comentario que ha salido en el último tiempo que es de bastante rigor, que es: Valparaíso es complicado por su topografía, todos lo sabemos, y tiene un pésimo acceso para los vehículos de emergencia. Quedó demostrado nuevamente en esta tragedia. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación o en el fondo facilitar un poco que en caso de incendios como este, que por supuesto van a seguir ocurriendo, los vehículos de emergencia puedan acceder de mejor manera a la parte alta de Valparaíso? Cristian, mira, yo creo que aquí en primer término es fundamental la labor de prevención. Mantener las quebradas limpias es una labor no solamente del municipio de Valparaíso, sino que de todos los porteños. Yo quiero aprovechar esta instancia para poder hacer un llamado a los porteños a que cuidemos nuestra ciudad. Es parte de nuestra tarea también el poder evitar tirar basura a las quebradas y limpiarlas cuando se ensucian. La municipalidad hace un esfuerzo importante todos los años para llevar adelante este cometido. Sin embargo, la ayuda de los vecinos es fundamental para poder lograr que esta gestión sea exitosa. En segundo lugar, yo diría que aquí nos falta infraestructura, eso es evidente. Nos faltan caminos, nos faltan grifos, nos falta probablemente un cuartel de bomberos en la parte alta de la ciudad. Yo comparto esta propuesta del senador Francisco Chaguán. Yo creo que hay que impulsarla con mucha fuerza. Es algo que habíamos planteado a través de bomberos al gobierno, a la Subdere, y yo creo que esto empieza a tomar fuerza luego de las dos tragedias que hemos vivido en los últimos meses, la del 14 de febrero y la de esta semana recién pasada. Y por último, fíjate que esto hace también que cobre relevancia un proyecto que ha dormido por muchísimo tiempo en alguna de las carpetas de la Subdere, que es la construcción del Camino El Agua, camino que va entre el Camino La Pólvora y el Camino Cintura Avenida Alemania. Eso significaría poder conectar todos los cerros de Valparaíso de extremo a extremo por una tercera vía intermedia entre las dos ya existentes. Esto no solamente permitiría el desarrollo de la ciudad en esa zona, sino que también nos permitiría tener acceso fluido, expedito entre todos los cerros. Ahora, tú lo mencionabas, falta de grifos, falta de personal de bomberos que esté en la parte alta de Valparaíso y que pueda llegar rápidamente, porque recordemos que este fue un incendio que comenzó como forestal. Así es. Y de un momento a otro comenzó a afectar viviendas y tiene los resultados que todos conocemos. Pero ¿de qué forma se puede potenciar la acción de bomberos? Tú mencionabas la propuesta de colocar un cuartel de bomberos, pero ¿de qué otra forma se puede fomentar esta seguridad también y generar finalmente la conciencia en la ciudadanía de que tienen que tener no solamente el entorno a su vivienda limpio, sino que toda la quebrada? Mira, yo hablaba también con la CONAF, con Pablo Mira, y conversábamos este tema, decíamos cómo podemos hacer para tratar de prevenir y también para estar mejor preparados ante un evento como este. Y la conclusión es que se necesita, sin duda alguna, un cuartel de bomberos en la parte alta de la ciudad. Se necesita un cuartel de la CONAF que les permita llegar rápidamente a cualquier punto de ese sector de Valparaíso que está lleno de bosques de eucalipto que son fácilmente inflamables, claro. Además. Nos contaba Pablo Mira que cuando el incendio es en la copa de los árboles, como este, se propaga con mucha rapidez y con mucha facilidad y es prácticamente imposible atacarlo directamente, sino a través de los cortafuegos, que se hacen a 800 metros más o menos del foco del incendio. Para poder remediarlo esto con rapidez se necesita ciertamente tener un avión como el que nos mandaron desde Santiago, tenerlo acá en la región, tener un helicóptero, porque la verdad es que si hubiésemos contado con ese material antes, no estaríamos lamentando hoy 35 viviendas quemadas y más de 100 personas damnificadas. Yo creo que ahí hay un punto relevante. Tenemos que reforzar nuestra capacidad de reacción. No solamente prevención, muy importante, sino que también que la capacidad de reacción que nosotros tenemos frente a estos siniestros sea más rápida de la que actualmente es. Sin perjuicio, por cierto, de reconocer el tremendo esfuerzo que hicieron tanto bomberos como la CONAF en este episodio. Jaime, sigamos en la comuna de Valparaíso. Hay un tema bastante polémico que es el proyecto de Mall Plaza Puerto Barón. En la última semana hemos visto como una gran cantidad de organizaciones ciudadanas y también distintos actores políticos de
de la comuna se han manifestado en contra de esta iniciativa. Ahora hay un tema que llama bastante la atención, que es que estas manifestaciones en gran volumen comienzan una vez que los terrenos ya fueron traspasados a la empresa Mallplaza y los trabajos ya comenzaron. ¿Por qué tú crees que esto no se inició antes y cuál es tu postura específica frente a esta iniciativa? Mira, Cristian, con mucha claridad, este es un proyecto que, en mi opinión, le hace bien a Valparaíso. El año 2005, el entonces alcalde Aldo Cornejo, actual diputado, encargó a la Universidad de Chile, a su Facultad de Economía, un estudio que le permitiese diagnosticar la situación de nuestra ciudad y también proponer algunas soluciones para poder consolidarla como un destino turístico patrimonial de primer nivel mundial. Y una de las conclusiones que llama la atención de ese documento, que ya tiene varios años pero sigue vigente, consiste en que para que Valparaíso logre posicionarse, logre tener ese lugar que todos los porteños anhelamos tener, se requiere una inversión de 1.500 millones de dólares en 10 años, entre 2005, si tomamos la fecha de ese documento, 2006 y 2015. Fíjate que los dos proyectos que a partir de este año se ejecutan en el borde costero, el terminal número 2, recientemente adjudicado a la empresa española OHL, y el proyecto borde costero, suman 500 millones de dólares. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a rechazar estas inversiones que finalmente generan dinamismo, generan actividad económica, generan empleo digno para nuestra gente? Yo subo a las partes altas de mi ciudad, de Valparaíso, y veo la necesidad que hay de tener un empleo estable, permanente, con un sueldo digno, decente, que permita mantener a la familia. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar las puertas a estos proyectos que precisamente importan una solución para esta situación que vive hoy Valparaíso? Y déjame agregar algo más. Yo creo que hay que ser muy responsable, porque cuando hay personas que se dan vuelta la chaqueta, tienen que explicar por qué se han dado vuelta la chaqueta. ¿Qué tipo de personas específicamente? No, mira, si aquí hay muchos que al comienzo se manifestaban a favor, que fueron incluso parte de un gobierno que se manifestó a favor, porque aquí yo creo que hay que tener memoria, Cristian. Este proyecto se inició en el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos y se concretó en el gobierno de Michelle Bachelet. Ella fue quien firmó el decreto de concesión. Entonces, cuando yo a veces veo a personas que en ese gobierno fueron ministros de Estado, ministros importantes, y que en ese minuto no dijeron nada, y los veo ahora encabezando las movilizaciones, yo creo que tenemos el legítimo derecho a preguntarnos qué es lo que ocurrió que cambiaron de manera tan radical su posición. Estamos hablando del senador Ricardo Lagos Weber y la concejala Paula Quintana. Por supuesto, pero y también de otros, de otros que en un comienzo dijeron sí, este proyecto hay que impulsarlo, y hoy día extrañamente aparecen en una posición distinta. Yo no digo que uno no pueda cambiar de opinión, es legítimo. Aquí no hay un tema de principios involucrados, de manera que es absolutamente lícito que uno cambie de parecer. Pero cuando esos cambios de parecer se producen, hay que explicarle a la ciudadanía por qué. Y yo le echo de menos a esa explicación, en el caso concreto de las personas que tú acabas de mencionar. Yo creo que este es un proyecto que le hace bien a Valparaíso. Cuando uno habla con los porteños, se da cuenta que lo están esperando, lo han esperado durante mucho tiempo. Fíjate que esta política que estableció Ricardo Lagos, la política de desarrollo portuario de nuestro país, es bastante coherente. Dos grandes puertos en la zona central, uno en San Antonio, otro en Valparaíso. Se construyó el acceso sur a Valparaíso y se dijo, mire, el puerto de Valparaíso se desarrolla desde la altura de Avenida Francia hacia el sur. Y entre Avenida Francia y Barón vamos a abrir una ventana a los porteños para que tengan acceso al borde costero. Y se van a construir espacios públicos, se van a construir plazas, y se va así entonces a concretar esta política de desarrollo portuario que se definió hace 10 años atrás. Uno puede discrepar o no de esa política de desarrollo de nuestros puertos, pero qué importante es lo que tú señalabas. Hay oportunidades para hacer presentes las discrepancias, porque cuando son extemporáneas, más bien parece una utilización política del tema más que un planteamiento serio para tratar de aportar al desarrollo de la ciudad. Entonces, ¿cómo se explica toda esta movilización ciudadana bastante grande? Porque nosotros estamos hablando de actores políticos que son puntuales, pero también hay distintas agrupaciones y bastante cantidad de personas que se han congregado manifestándose contra esta iniciativa. Bueno, y tienen todo el derecho a hacerlo, Cristian. Si aquí no hay por qué, en democracia todos tenemos derecho a plantear nuestra posición. Y yo parto de la base, de la premisa de que todos queremos lo mejor para Valparaíso. Claro.
Mi observación, mi crítica es que yo creo que es necesario también sincerar la existencia de otros intereses económicos que están sobre la mesa y que muchas veces subyacen a aquellos que están encabezando estas movilizaciones. Aquí hay que decirlo con todas sus letras, hay otros intereses económicos, hay otras personas que también tienen la pretensión legítima de construir otro centro comercial muy próximo al proyecto Borde Costero, y ciertamente que eso afecta a sus intereses económicos, y a mí lo que me duele un poquitito es que se utilice a la gente de Valparaíso en uno u otro sentido, ya sea a favor o en contra. Yo creo que aquí los que tienen intereses económicos sería bueno que los explicitaran, que los pusieran sobre la mesa y que también respetasen que hay una institucionalidad que ha funcionado, que se ha pronunciado en cada una de las instancias, tanto administrativas como judiciales, y que este es un proyecto que responde a una política portuaria que se definió hace más de una década y que ha cumplido con todos los trámites necesarios para poder concretarse. Y que a mayor abundamiento, como decía anteriormente, va a significar un importante desarrollo para Valparaíso, mano de obra, generación de empleos, en fin. Jaime, trasladémonos a un tema que también tiene relación con el distrito, que son dos comunas que corresponden al territorio insular y que por supuesto muchos de nuestros televidentes están aquí en la región y van a estar viendo este programa. Me refiero específicamente a Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández, la isla Robinson Crusoe. Estos dos territorios insulares siempre se han sentido como patio trasero, no solamente de la región de Valparaíso, sino que del país, e incluso no se sienten parte de nuestro país, se sienten muy ajenos. ¿De qué forma se puede integrar más a estos dos territorios al continente? Bueno, yo creo que primero reconociendo que tienen una cultura tal vez distinta a la del continente. Yo creo que la integración parte por el reconocimiento a ciertas características propias de nuestros territorios insulares y particularmente Isla de Pascua y Juan Fernández, y el aporte que pueden realizar a nuestro país. Yo creo que Isla de Pascua debiese, sin duda alguna, concentrar los esfuerzos por construir un país turístico. Yo me pregunto, el otro día conversaba con algunos dirigentes de la isla, con el core Daniel Paredes, con el core Enzo Muñoz, y yo les decía, bueno, ¿y hay algún centro de formación turística en la isla? ¿Algo de primer nivel? Y la respuesta es que no. Claro. Yo creo que debiésemos partir por ahí, decir, mire, creemos oportunidades para las personas que son de la isla, permitámosles tener una integración real con nosotros. Se avanzó con el hospital, se está construyendo un hospital de primer nivel, ha entrado en funcionamiento, pero sin duda alguna que falta mucho por avanzar, y principalmente, creo yo, falta integración en el sentido de que su cultura sea reconocida como un aporte a la cultura chilena en general. Y en el caso de Juan Fernández, la reconstrucción después del terremoto ha permitido, yo creo, hacer justicia con la isla. Las instalaciones que van a tener son de primer nivel, lo merecían, es el justo reconocimiento al sacrificio que todos los isleños hacen por vivir en ese lugar, a veces muy aislado, y yo creo que la forma de integrar es profundizar las líneas que hoy día existen, que no son tan solo de este gobierno, sino que venían también de gobiernos anteriores, y que consiste en, por cierto, subsidiar el transporte, en poder tener un centro de atención de salud que responda a las necesidades de las personas que allí viven, de poder también tener educación para que los niños de Isla de Pascua y Juan Fernández puedan integrarse luego a la vida cotidiana del país sin tener que sufrir un trauma, digamos. Yo creo que más que grandes nuevas invenciones, lo que hay que hacer es profundizar estas políticas de integración que se están aplicando. Claro, porque aquí hay dos temas que son bastante interesantes. Por un lado, tenemos la salud. Muchos isleños se tienen que trasladar al continente incluso en situaciones de emergencia porque no cuentan con la infraestructura necesaria, un tema que ya se está solucionando en Isla de Pascua, pero no está pendiente en Juan Fernández. Y también está el tema educacional, porque recordemos que en el caso de Robinson Crusoe, los isleños tienen educación hasta octavo básico, de ahí necesariamente se tienen que trasladar al continente, dejando a su familia en la isla, teniendo que ubicarse en un territorio que es ajeno, una cultura que es ajena a ellos, y tampoco tienen las posibilidades, una vez que ellos puedan seguir una carrera técnica o de educación superior, de regresar a la isla con una fuente laboral como la podrían tener aquí en el continente. Eso debe ser una prioridad, o sea, tener enseñanza media en las islas y tener... Yo creo que hay que partir de a poco, todos los cambios grandes son graduales también.
tener enseñanza media es un primer paso que debemos dar y luego ojalá entusiasmar a algún instituto profesional, a algún centro de formación técnica a que se atreva a ir a Isla de Pascua y poder impartir ahí las carreras que son propias de Isla de Pascua, ciertamente, yo creo vinculadas con el turismo, básicamente, y subsidiar, apoyar que el Estado tenga una política de apoyo a aquellos que se atreven a apostar por nuestras islas. Yo creo que eso es el paso que debemos dar en el futuro próximo. Jaime, cambiemos radicalmente de tema, metámonos en materia política. De a poco se ha ido configurando este escenario electoral de diputados acá en el distrito por el que tú vas a competir. Por un lado, Renovación Nacional ya tiene a su candidato, el actual diputado Joaquín Godoy. Irías tú por el otro lado del oficialismo, por la Unión Demócrata Independiente, pero también está la oposición, donde el escenario está un poco inestable. Se dice que se va a elegir el candidato a través de encuestas, otros dicen que es necesario primarias. ¿Cómo encuentras este escenario que se está armando? Mira, yo creo que en la concertación efectivamente todavía está medio desordenado el naipe. Falta todavía harto para la inscripción, que es en el mes de agosto. Las elecciones son el 17 de noviembre. Claro. Yo creo que lo importante aquí es considerar la trayectoria y también la opinión de la gente. Si finalmente es la gente la que levanta un candidato. Son los porteños los que de una u otra manera se encargan de respaldar a una persona. En el caso de la democracia cristiana, mi opinión muy personal es que Aldo Cornejo va a ir a la reelección, esa es mi impresión, sin perjuicio de reconocer en Mariela Valdés todos los atributos que podría tener una muy buena parlamentaria, digamos. Pero mi impresión es que finalmente la democracia cristiana va a inscribir a Aldo Cornejo como candidato a diputado para la reelección. Y estamos a la espera de lo que ocurra en el otro bloque, pues en el PS, PPD, hay nombres, fíjate, de bastante buen nivel. Yo reconozco su trayectoria, por ejemplo, la del ex concejal Abel Gallardo, que ha sonado como una posibilidad del Partido Socialista, del ex Seremi Edgardo Piqué. En fin, hay varios nombres que yo creo que nos van a permitir tener un buen debate, porque finalmente eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Generar un debate, generar confrontación de ideas, generar propuestas para el crecimiento y el desarrollo de nuestro distrito. Ahora también estamos bastante próximos a la elección primaria para elegir al candidato presidencial de la Alianza. ¿Cómo ves que se ha manejado hasta el momento esta campaña y cómo está la relación entre los comandos de Lawrence Goldborn y Andrés Salamán? Mira, está todo lo buena que puede estar, digamos. La verdad es que los ánimos a veces efectivamente se exacerban, se caldean un poquito. Estamos tratando de que eso no ocurra, porque no hay que olvidarse que finalmente nuestro adversario no está en Renovación Nacional, sino que está en la concertación, en la izquierda. Yo creo que va a haber una diferencia de proyectos muy relevante. Hace mucho tiempo en Chile que no había una confrontación de proyectos tan diametralmente distintos como hoy. Probablemente desde el 70 no nos enfrentamos a una elección tan importante como la que este año vamos a enfrentar, en que por un lado está Michelle Bachelet con propuestas que son absolutamente de izquierda, de una izquierda vinculada con el Partido Comunista, que proponen una asamblea constituyente. Yo escuchaba el otro día, oye, probablemente tú, Cristian, también lo hiciste, a su equipo de profesionales y las personas que están estudiando una posible reforma constitucional, que se referían, fíjate, a los parlamentarios como de una manera que en realidad a mí me afectó. Me afectó escuchar a alguien que habla en nombre de la expresidenta Bachelet diciendo que los parlamentarios en realidad no tienen atribución alguna para representar a la ciudadanía. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué es lo que tienen entonces? Porque uno puede estar de acuerdo o no con un parlamentario, pero que es representante de la ciudadanía, eso es innegable. Eso es lo que dice nuestra institucionalidad. Decía también que si no era por las buenas, la Constitución se iba a cambiar por las malas. ¿Qué significa eso? O sea, ¿significa que simplemente un determinado presidente va a llamar a un referéndum sin importarle la Constitución que está vigente? Dichos como ese son gravísimos, y realmente vamos a tener una diferencia de proyectos muy sustantiva entre la izquierda, representada por Michelle Bachelet, y la centro-derecha con algunos de los dos candidatos que están en competencia, y que yo tengo la certeza finalmente en esta primaria se va a imponer Lawrence Goldborn por una razón muy sencilla, y es que Goldborn tiene una cercanía con la gente que es innegable, es una persona empática, una persona que en realidad sabe escuchar, una persona que cuando uno lo ve en la calle, en general uno se da cuenta que es un verdadero imán. Es un verdadero imán porque atrae a las personas con su carisma. Y su historia de vida, su historia personal,
también ciertamente que es un ejemplo a seguir. Yo, reconociendo todos los méritos y atributos de Andrés Alamán, tengo la sensación de que hoy día lo que la gente quiere son caras nuevas, rostros jóvenes, rostros renovados, y por eso es que no tengo ninguna duda que Lawrence Goldman va a ser finalmente quien se enfrenta a Michelle Bachelet. Hay un tema que llama bastante la atención y por supuesto nuestros televidentes también se han dado cuenta. Desde que entró en campaña la expresidenta Michelle Bachelet, obviamente el escenario político hubo un remesón. No hablemos de terremoto, pero sí hubo un temblor fuerte. Y llama la atención mucho que dentro de la alianza se refieran al candidato a la concertación, siendo que tiene que pasar un proceso primario directamente con Michelle Bachelet. Te quería preguntar en primer lugar, ¿tú crees que la primaria en la oposición va a ser un mero trámite? Y segundo, si es que Michelle Bachelet, luego de anunciar su campaña y lo que hemos visto en esta semana, está marcando la pauta más que los candidatos de la alianza. Mira, yo creo que la primaria de la concertación, si uno se deja llevar por las encuestas, yo no creo que las encuestas sean el oráculo, ¿eh? Yo eso quiero decirlo, pero no cabe ninguna duda de que la popularidad de Michelle Bachelet es consistente en el tiempo, es contundente, y es quien tiene mayor chance de ganar la primaria de la oposición. Yo creo que el aporte que está haciendo Orrego, Velasco, es bastante significativo. Son personas valientes que se atrevieron a desafiar al establishment concertacionista. Yo, fíjate que cuando veo a quienes rodean a Michelle Bachelet, yo me pregunto sinceramente en qué estará pensando ella incluso, ¿eh? Porque ella prometió hace algunos años, dijo, mira, aquí en mi gobierno nadie se repite el plato. Esa promesa no la cumplió en su gobierno, pero no solamente la incumplió en ese momento, sino que también ahora, porque ella ha sido un verdadero tapón, perdón la expresión, para las generaciones jóvenes de la concertación. Porque los liderazgos de Orrego, de Velasco, del mismo Marco Enrique Dominami, no pueden despegar con esta figura que finalmente los tapa, los oscurece. Y yo me pregunto si la gente verdaderamente cree que Michelle Bachelet no va a gobernar con los mismos de siempre. Porque la concertación hoy día es esa antigua concertación que la gente sacó del poder y el Partido Comunista. Esa es la nueva mayoría de la que habla Michelle Bachelet. ¿Ustedes creen que en esa nueva mayoría van a haber ministros distintos a Osvaldo Andrade, a Girardi, a Escalona, a todos aquellos liderazgos que llevan, no sé, 20, 30, 40 años en la política chilena? Entonces, ¿dónde quedó esa promesa de renovación? ¿Dónde quedó? Yo creo que en definitiva, más allá de los deseos de Orrego, de Velasco, finalmente va a ser Michelle Bachelet la candidata de la oposición y la vamos a enfrentar con Lawrence Goldman. Y yo creo que más que sacarla al pizarrón, que es lo que algunos proponen, hay que recordarle a la gente lo que hizo durante sus 4 años de gobierno. Y decirle, mire, Michelle Bachelet en realidad tuvo estos resultados. Resultados que si uno los compara con los de los últimos 3 años y medio, son bastante inferiores. La verdad es que no hay ninguna duda de que este gobierno ha sido mejor. Yo desconozco las razones profundas por las que el presidente Piñera no tiene la popularidad de Michelle Bachelet, pero sí estoy seguro que este gobierno ha sido infinitamente mejor al gobierno de Michelle Bachelet. Y también estoy seguro que un segundo gobierno de Michelle Bachelet sería una segunda parte de aquellas que preferiríamos olvidar. Una segunda parte volcada a la izquierda, una segunda parte rehén del Partido Comunista, una segunda parte llena de figuras de la antigua política. Bueno, desgraciadamente nos quedan temas en el tintero, pero el tiempo se nos ha acabado. Jaime, te agradezco por estar con nosotros en este programa y a usted, como siempre, le agradecemos por acompañarnos y lo invitamos a que siga la sintonía de Quinta Visión.